Si has llegado hasta aquí es porque te has empezado a interesar por Warhammer 40.000 y quieres descubrir un poco de qué va todo esto. Quizás un primer vistazo que hayas podido tener por ahí en redes sociales, en YouTube o donde sea, te ha resultado un poco abrumador. Pues no te preocupes, es realmente mucho más abrumador de lo que tú te pensabas. Pero para eso estamos aquí, para intentar hacer las cosas fáciles, porque todos tuvimos un punto de partida. Recuerdo yo mismo cuando empecé a interesarme por Warhammer 40.000 que estaba realmente perdido. Así que vamos a hacer un vídeo realmente sencillito y básico para que puedas entender los conceptos principales del trasfondo de Warhammer 40.000. Y ya una vez que tengas un poquito las nociones básicas, ya hay 20.000 vídeos en YouTube, incluido en este canal, para explicarte con más detalles muchas cosas de este rico trasfondo. Así que vamos al grano. ¿Qué es Warhammer 40.000? Warhammer 40.000 es un universo de ficción ambientado en el que podría ser nuestro propio futuro. Concretamente, actualmente estaríamos en el año 41.000. Es un mundo oscuro en el que toda la galaxia está en guerra. Esta galaxia se divide, por así decirlo, en tres grandes facciones. Por una parte tenemos el Imperio, que es básicamente el imperio de la humanidad y todos sus aliados. Después tenemos los Xenos, que son las razas alienígenas. Y por último tenemos a las fuerzas del caos. Por parte del Imperio, el personaje más relevante y casi también del trasfondo de Warhammer 40.000 en sí es el Emperador de la humanidad. ¿Quién es el Emperador? El Emperador es una especie de ser humano venido a Dios. Es alguien cuyo origen es un poco incierto y que tiene unos grandísimos poderes. Y cuando decimos poderes nos referimos tanto en el ámbito físico como en el psíquico especialmente. En el físico básicamente imaginaos una especie de Superman o Son Goku, algo por el estilo. Y psíquico es porque es básicamente el faro de la humanidad. El emperador de la humanidad, en el trasfondo actual, está poco menos que muerto. Está sentado en lo que se llama el trono dorado, que es una máquina que le mantiene con vida. ¿Por qué? Porque hace falta básicamente su esencia vital para que ilumine la galaxia. ¿Que está muerto iluminar a la galaxia? ¿Pero de qué se está hablando? Ya os dije que esto era muy complejo, así que vamos a intentar simplificarlo al máximo. El emperador de la humanidad ha existido básicamente durante toda la historia de la misma, o durante una parte importante. De hecho, se sospecha que pudo haber tenido roles muy relevantes, como yo que sé, personajes tan importantes como Jesucristo o Gandhi o Kennedy, o haber estado como asesor o a la espalda de esta gente. El caso es que nuestra humanidad, tal y como la conocemos, evolucionó increíblemente al llegar a tener un potencial tecnológico de la hostia, en el que todos los alienígenas, incluso el universo, nos tenían miedo, y esto fue gracias en parte a la CIA. Esto igual no suena porque últimamente está muy de moda, ¿no? El caso es que, adivinar, como en todas las buenas películas, léase Terminator, pues la cosa acaba saliendo mal y se acaba produciendo una guerra contra las IAs, las inteligencias artificiales, lo cual hace que el mundo, que se había expandido por diversos planetas a través de toda nuestra galaxia, acabe pues un auténtico caos. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Esta guerra de magnitudes gigantescas provoca que la humanidad se quede básicamente en pañales, y no solamente nos hace involucionar en cierto punto al perder toda esa tecnología, sino que también provoca que muchos planetas que habíamos colonizado queden incomunicados, convertidos básicamente en tecnobárbaros y rechazando cualquier avance tecnológico, sobre todo aquello que tuviera que ver con las IAs. El mundo, como os digo, se va un poquito al guano. Es aquí cuando el emperador dice, bueno, ya está bien de tonterías, ahora voy a dar la cara como soy y hacer que la humanidad por fin sea un imperio poderoso y se apodere de la galaxia. Así el emperador, con todo su poder y su sabiduría, crea un ejército y va poco a poco reconquistando la galaxia, unificando a todos aquellos planetas que en su momento fueron del imperio, con la sede en Terra, que adivinar es pues nuestro planeta, la Tierra. Por fin, tras esta larga cruzada, el emperador logra más o menos unificar a la humanidad y crear así un imperio de magnitudes colosales. El emperador prohíbe por decreto la creencia religiosa en cualquier planeta que forma parte del imperio. ¿Por qué? Porque realmente sabe algo que nos está ocultando, y es que realmente los dioses puede ser que sí existan. A esta ley se le conoce como la verdad imperial. Pero ¿por qué si quiere lo mejor para la humanidad cuenta mentiras y vete a las religiones y demás? Muy sencillo, porque el emperador sabe de la existencia de la disformidad. La disformidad es una especie de universo paralelo al nuestro en el que los sentimientos de los seres sintientes, valga la redundancia, dan lugar al nacimiento de dioses o incluso demonios. Podríamos decir básicamente que la creencia en algo da forma a otro o algo a esos demonios en la disformidad, por lo que el emperador espera que si la humanidad deja de creer en estas cosas, estas entidades desaparezcan y así la humanidad no se vea amenazados por estos demonios. Para combatir las amenazas contra la humanidad, además de crear esta verdad imperial, también desarrolla a los primarcas, sus primogénitos, que básicamente son copias de sí mismo, cada uno con unas cualidades muy específicas.
Además, estos primarcas irán acompañados de sus legiones, capítulos de marines espaciales, y esto seguro que ya os suena a más de uno. Así que aquí ya tenéis lo que es un marine espacial. Los marines espaciales son los hijos de los primarcas, es decir, los hijos del emperador, básicamente. Humanos modificados genéticamente a quienes se les aplica la semilla genética de su primarca para heredar los rasgos de este. Y no es broma, hablamos de soldados de unos 2,5 metros con múltiples órganos, varios corazones, varios pulmones, capacidad regenerativa, pueden vivir en el vacío, bueno, increíble. Y como no, armados con lo mejorcito que pueda producir el imperio, faltaría más. Pero bueno, me he adelantado un poco porque en el momento que crea los primarcas pasa algo y los primarcas acaban dispersos por el espacio, como pequeños bebés. ¿Os acordáis de Superman cuando se estrelló en la Tierra? Pues algo parecido. Así que al emperador le llevará mucho rato ir encontrándolos uno a uno. Esto supone que tiene una mano negra, que es el caos básicamente, que se está viendo venir al emperador y dice, uy, este cabrón nos va a joder bastante, esto hay que quitarlo de medio como sea. Spoiler, al final con el tiempo el emperador acaba encontrando a prácticamente todos sus hijos. Pero antes de seguir avanzando estaría bien andar un poquito en el caos que ya hemos mencionado un par de veces para entender un poquito de qué va todo esto y lo que está por venir. Como os decía, el caos, estas entidades que se forman en la disformidad, tiene 4 cabezas visibles principalmente, ¿no? Que serían Korn, el dios de la guerra, Tzeentch, el dios de la sabiduría o el destino, Nargel, el señor de la podredumbre o incluso de la vida, y Slanes, el señor de los excesos. Como os decía, la disformidad es una especie de universo paralelo, y para sortear las inmensas distancias espaciales, los viajes se realizaban a través de la misma. Por así decirlo, eran como agujeros de gusano, no sé si os suena un poco el término, básicamente atajos en el espacio-tiempo. Pero claro, entrar por ahí nos acarreaba el peligro de encontrarnos con estas entidades. Por eso el emperador estaba creando un proyecto secreto para poder viajar por el universo sin necesidad de pasar por la disformidad y por lo tanto dejar de alimentar así a estas entidades. Además, esto es algo que ya se había conseguido, pues una especie alienígena, los Eldar, los Aeldari, ya habían creado algo parecido a lo que llamaban la telaraña. Por cierto, los Aeldari básicamente son elfos del espacio creados antes que el hombre por los ancestrales, unos seres que básicamente también eran dioses y supuestamente las primeras razas vivientes del universo. Estos, además de los Eldar, también crearon a los Krorks, que son pues lo que acabarán siendo los orcos. ¿Y por qué crearon a esta gente? Porque antes de todo esto, antes muy origen, antes del emperador y antes de todo esto, había una raza que se acabaron convirtiendo en los Necrones, básicamente un ejército de Terminators que se puso en guerra contra los ancestrales. Por eso los ancestrales crearon tanto a los Eldar como a los Krork, que acabarán siendo orcos, para combatir contra esta gente. Y mira, así con disimulo ya hemos hecho el cambio de un par de facciones senos. Y ahora vamos a rebobinar un poco. ¿Os acordáis que os hablaba de la verdad imperial? Bueno, os tenéis que acordar porque hace un par de minutos. Pues los primarcas, las legiones y todo esto van evolucionando y el imperio empieza a ser súper molón. Hay alguno que empieza a sospechar un poco, concretamente Horus, que es algo así como la mano derecha al hijo predilecto del emperador. Es un poquito, para hacer la analogía, sería un poco Judas, ¿no? Con lo cual os hago un spoiler de lo que va a pasar. Ya que este comienza la herejía de Horus. Y sin entrar en detalles, porque esto da para unas varias horas, ya que es quizás la trama argumental más importante de Warhammer 40.000, aunque realmente sea Warhammer 30.000, porque es en el año 30.000 cuando pasa esto, la cosa es que Horus, este hijo predilecto, este primarca super molón, descubre la verdad sobre la verdad imperial. Es decir, los dioses sí existen. Esos bastardos me mintieron. Por eso comienza una guerra, una revolución contra el emperador, en la que se lleva consigo varios primarcas. Así tenemos dos bandos, los primarcas leales y los traidores. Obviamente los traidores manipulados de algún modo por el caos. Tras una guerra sin cuartel en la que pasan muchas cosas, muere hasta el apuntador. Básicamente esto es como Juego de Tronos. De hecho, el propio emperador termina muerto, entre comillas, no sin antes erradicar totalmente hasta el propio alma del traidor, de Horus. Es por eso que enlazamos aquí con el principio, que el emperador está sentado en el trono dorado, es a raíz de esto. Y es que el trono dorado era parte de ese proyecto del emperador para crear esa red de túneles universales para poder viajar sin tener que acceder a la disformidad. Pero como se ha muerto y no se ha podido acabar el proyecto, ahora el trono dorado se ha reconvertido en un sistema de soporte vital. Y es que hace falta el poder psíquico del emperador para poder iluminarnos a través de la disformidad. Y es que sin este faro de disformidad, que es una representación de su poder psíquico, sería muy fácil perderse ahí y acabar consumido por el caos. Por lo tanto, nos conviene que el emperador siga más o menos vivo. Por cierto, para mantener vivo al emperador no basta con que esté sentado en el trono, sino que cada día tienen que sacrificar a 10.000 personas. 10.000 humanos cuyas almas son consumidas, por así decirlo, por el emperador, para poder seguir más o menos en vida. Y es que aunque esto suene muy cruel, si esto no fuera así,
la humanidad se acabaría, ya que el caos no tendría ese escudo que representa al emperador para la humanidad y podría entrar en nuestra realidad sin ningún problema, amén de los viajes que tenemos que hacer por el espacio que ya no podríamos hacerlos al no tener ese faro divino. Y básicamente acabamos de resumir unos 40.000 años de historia en unos 10 minutos. ¿Eso es todo? Nos queda un poquito la actualidad. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Pues que el caos da guerra y los senos dan guerra. De hecho, uno de los lemas del imperio es purgar a los herejes, es decir, a todos aquellos que tengan una mínima pizca de ser caóticos, y purgar a los senos. ¿Pero por qué purgar a todos los alienígenas? ¿No habrá alguno bueno? Sí, claro, el buen seno es el seno muerto. No, en serio, pensar que los senos también son seres sintientes y alimentan la deformidad. De hecho, ¿recordáis que os mencioné a los Aldari? Por los Aldari llegaron a tener una era de vicio masivo en la que con tanto guarreo llegaron a crear a través de esas sensaciones a Slanes, que ya os lo mencionaba antes como el rey de los excesos. O bueno, y también conocido como la sedienta, y es que Slanes en concreto, el príncipe oscuro, pues es un dios o diosa, tiene sexo pues no muy definido. Así que eso, tanto los senos como el caos son una gran amenaza para la humanidad. Una humanidad que se aleja de aquellos principios que quería instaurar el emperador y ha pasado de rechazar la creencia en dioses y aferrarse solamente a tecnología a adorar precisamente al emperador como un dios. Así que el imperio está básicamente dominado por la eclesiarquía y este fervor religioso para mantener un poquito controladas a las masas, ya que la cantidad de humanos que se produce es brutal. De hecho, es tan brutal que una de las fuerzas principales del imperio son el Astra Militarum, la Guardia Imperial, cuya fuerza, imaginaos un ejército normal, un ejército moderno, pero cuya fuerza básicamente es el número. Tecnológicamente no están a la par de sus enemigos, pero son tantos y tantos y tantos que al final acaban consiguiendo derrotar a quien sea. Más o menos. ¡Y lo hemos conseguido! Básicamente esto a grandes rasgos sería el universo de Warhammer 40.000 y cómo se crea. Obviamente faltan muchos detalles, muchos personajes y muchas historias, ¿no? Pero esto es para que podáis tener unas nociones básicas. Ya sabéis un poquito de qué va el imperio, ya sabéis un poquito de qué van los senos y ya sabéis un poquito de qué va el caos. De hecho, a lo largo de este vídeo tendréis varias referencias, varios enlaces a otros vídeos para expandir un poquito más este conocimiento, este trasfondo. Además de invitaros a visitar la wiki de Warhammer 40.000, donde tenéis pues mucha información. Así que nada, espero que esto más o menos os haya servido para orientaros un poquito en el universo de Warhammer 40.000. Y si queréis que andemos a grandes rasgos en algunos de estos temas, oye, háblanos más de los marines, oye, háblanos más del caos, háblanos más de los senos. Pues no tenéis más que dejar los comentarios y lo haremos. Así que nada, lo de siempre. Muchas gracias por estar ahí, no olvidéis dejar un like, suscribiros al canal, compartir el vídeo, echar un vistazo a la caja de descripción y todas esas cositas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de ADKHM.